Buenos días a todos. Vamos a ir empezando la sesión para así a las personas que os habéis conectado puntualmente, pues no tener mayores dilaciones en la jornada que realizaremos. En primer lugar, pues bienvenidos. Muchísimas gracias por conectaros y estar en la sesión que haremos durante esta mañana. La jornada la vamos a realizar en castellano, ya que tenemos personas conectadas de fuera de Cataluña. Asimismo, agradecer la colaboración de Fortuny Legal, la World Compliance Association y Corresol, ya que sin ellos no sería posible realizar la jornada de hoy. La finalidad de la jornada que vamos a realizar hoy no es otra que acercar el compliance a la pequeña y mediana empresa, cambiar el paradigma en el cual nos encontramos en la actualidad, que se cree que el programa de compliance se vincula, ¿no?, a la idea de que es algo de las grandes empresas. Pues no, la jornada de hoy queremos acercarlo a todo tipo de organizaciones y la finalidad es hacerlo de una manera ágil y sencilla, incorporando además una herramienta digital que ayudará a la detección de riesgos. El compliance, como sabéis, genera seguridad en los procesos internos y confianza en las operaciones externas. Al final, la confianza es una herramienta de competitividad y genera confianza con aquellos operadores que nos interrelacionamos en el mercado. La confianza es la base de unas buenas relaciones mercantiles y en muchas ocasiones, como todos sabéis, es el impulso de vuestros negocios. A pesar de que actualmente, si vosotros me preguntarais, ¿no?, ¿el compliance es obligatorio?, yo os tendría que decir no. Dicha respuesta estoy segura que nuestros ponentes la matizarán y me gustaría que, tal y como he dicho al inicio, cambiase ese paradigma, ¿no?, de intentar cambiar la mirada de lo exigible legalmente a lo recomendable y legalmente aconsejable, para sobre todo tener unas reglas del juego claras, transparentes y que ofrezcan seriedad y confianza a terceros. En la sesión de hoy vamos a contar con profesionales de un alto nivel que estoy segura que no os dejarán indiferentes. A deciros que al final de la sesión abriremos un turno de preguntas para poder clarificar todo aquello que haya quedado pendiente y podéis trasladar vuestras consultas y preguntas a través del Q y A que tenéis abajo de la pantalla. Sin más dilaciones, voy a dar la palabra al primer ponente de la sesión de hoy, que es el señor Miquel Fortuny, abogado y socio director de Fortuny Legal. Nos hablará del contexto actual del Plan de Prevención de Delitos y de la responsabilidad de los administradores por falta de un modelo de prevención. Su intervención será con un lenguaje claro y entendedor, que seguro que facilitará acercaros el programa de compliance a todas vuestras organizaciones. Sin más, Miquel, adelante. Muchísimas gracias, Itziar, y gracias a PIMEC por la confianza en permitirme estar hoy en hacer una de las cosas que más me gusta, que es hablar, que no callo ni bajo del agua, ni duchándome, ni de ninguna manera, con lo cual voy a intentar, pues eso, aparte de hacerlo lo mejor que pueda, sobre todo que se entienda, que no parezca que habla un abogado, sino una persona que conoces en una cafetería y que te intenta explicar algún concepto complejo, ¿no? Voy a huir de conceptos técnicos, voy a intentar sacrificar la técnica por la comunicación y eso va a generar que algunas de mis frases, pues lo que decía Itziar, ¿no?, puedan impactar para entender algunos conceptos, nada más allá de mi voluntad de intentar ilustrar con alguna frase más de una manera potente la idea que quiero transmitir. La primera cuestión ya la comentaba Itziar, para mí está superadísima esta pregunta. ¿Es obligatorio el compliance? Yo les voy a responder con otra pregunta. ¿Es obligatorio el Código Penal? Para las personas humanas, seguro que sí, ¿no? Es decir, el Código Penal, si hoy salimos a la calle y tenemos la desgracia de tener un accidente de coche pues en la autopista a 280 por hora y tenemos incluso la lamentable desgracia de lesionar o matar a alguien, ¿el Código Penal es obligatorio? Hombre, yo no lo llevo tatuado, pero efectivamente a nadie se le ocurriría decir que el Código Penal no es obligatorio, porque el Código Penal castiga el homicidio, las lesiones, el abuso sexual, el blanqueo de capitales, la corrupción, castiga muchas cosas que no permite. Por tanto, la pregunta de si es obligatorio para las empresas el Código Penal, yo creo, o el compliance, ahora veremos los matices, estoy haciendo un poco de trampa, pero el Código Penal es obligatorio, aunque a mí no me guste cometer delitos, pero si cometo un delito no le voy a decir a la Fiscalía, no, es que no es obligatorio el Código Penal. ¿Por qué? Porque protege intereses ajenos. La segunda pregunta que les voy a lanzar ¿es obligatorio el Código Penal para las empresas? Entonces ustedes me dirán, pues ahí ya dudo un poco más, ¿no? Porque si al final el Código Penal está para meternos en la cárcel, las empresas no van a la cárcel.
Pues sí, no van a la cárcel, pero sí que tienen responsabilidad penal y por tanto se les aplica el Código Penal. Es decir, cuando en una empresa, cuando en una persona jurídica, una persona humana comete un delito, traspasa esa responsabilidad delictiva, no solo se la queda a la persona humana, por tanto, responde la persona humana, sino que la traspasa y responde también la persona jurídica. Y eso es una novedad que desde 2010 tenemos en el Código Penal español y, por tanto, la respuesta a la pregunta, ¿es obligatorio el Código Penal para las empresas? Pues mire, sí. ¿Por qué? Porque castiga muchos delitos que se cometen en el ámbito empresarial. ¿De acuerdo? Entonces, es una pregunta con trampa. ¿Es obligatorio el Código Penal? Yo respondo, ¿es obligatorio el Código Penal, el compliance penal, ¿es obligatorio el Código Penal para las empresas? Pues sí, desde el año 2010. Por tanto, entonces me dirán, pero si no pueden ir a la cárcel, Miquel, ¿cuál es esa perogrullada que estás diciendo? No pueden ir a la cárcel, pero el Código Penal las puede castigar de otras maneras que no sea la cárcel, que ahora veremos. Por tanto, no nos pensemos que el Código Penal puede inhabilitar a una persona para ejercer su cargo público. El Código Penal puede sancionar a una empresa con multas cuantiosas para crearle un problema financiero y castigarla. Por tanto, vemos que el Código Penal no solo castiga con la cárcel, sino que castiga con otro tipo de catálogo de penas que ahora veremos. Entonces, ¿por qué se habla por qué se dice de que el compliance penal no es obligatorio? Porque si por obligatorio entendemos que el hecho mero de no tener un modelo de prevención de delitos, no que el Código Penal no sea obligatorio para la empresa, sino que el mero hecho de no tener un modelo de prevención de delitos no genera una sanción por no tenerlo, si eso es lo que entendemos, porque no es obligatorio, efectivamente, no es obligatorio. Nadie nos exige que tengamos un modelo de prevención de delitos. Ahora bien, como veremos en esta sesión, en el momento en que se cometa un incumplimiento normativo de carácter penal, se nos va a exigir el mejor compliance del mundo, porque va a ser la única manera de defender a la empresa de la aplicación del Código Penal. Por tanto, desde el año 2010 el Código Penal se aplica a las empresas. Desde el año 2015 las empresas pueden quedar exentas de responsabilidad, es decir, que no se les aplique el Código Penal, si tienen un modelo de prevención de delitos. Por tanto, retengamos, por favor, que desde el 2015 a las empresas se les permite que no se les aplique el Código Penal cuando se cometa un delito en su seno, en sus actividades, siempre que tengan un modelo de prevención de delitos y ese modelo de prevención de delitos haya sido implementado con eficacia. ¿Vale? A partir de 2015. Por tanto, desde 2010 se me aplica el Código Penal a las empresas. Desde el 2015 las empresas pueden resultar exentas de responsabilidad, es decir, que no se les aplique el Código Penal, aunque se cometa un delito en su seno, siempre y cuando tengan implantado un modelo de prevención de delitos eficazmente, es decir, bien hecho, no de cualquier manera. La siguiente pregunta que me van a hacer, y esto se aplica solo, lo que decía Itziar, ¿no?, a las grandes compañías. No, el Código Penal no distingue de tamaños. Cualquier empresa, cualquier persona jurídica responderá de los delitos cometidos por su personal, por sus directivos, por sus miembros de la organización, por su gente. Va a responder, sea una empresa que factura 1 millón de euros, 500.000 euros, 200.000 euros, o una empresa que factura 1.000 millones de euros. Evidentemente, el tamaño importará en la gestión, pero no en la obligación, no en la responsabilidad, no en el hecho de que se me aplique el Código Penal. El Código Penal se va a aplicar, seas una empresa que factura 1 euro o seas una empresa que factura 1.000 millones de euros. No distingue. Eso es importante retenerlo. Cuando se hizo la reforma del Código Penal en el año 2010, se intentó que solo se les aplicara el Código Penal a las empresas de más de 250 trabajadores. Vean la importancia que tuvo esto en el debate parlamentario, porque se consideró que en realidad solo las empresas de ese tamaño debían serles aplicado el Código Penal, pero luego se decidió no, todo el mundo. Todo el mundo quiere decir todas las empresas. Vale, entonces ahí tenemos otra respuesta a otra de las leyendas urbanas. No, es que solo es de grandes compañías. No, el Código Penal no distingue entre tipos de compañías ni tipos de tamaños, ni distintos tamaños. Lo pone en el mismo plano en cuanto a esa obligatoriedad.
a esa responsabilidad. Para que una empresa resulte responsable penalmente, deben darse estos dos elementos que ven ustedes en pantalla. Primero, un delito. Debe cometerse un delito siempre por una persona humana. De momento, la robótica no delinque. De momento. Pero hasta hoy necesitamos alguien de la empresa, uno o unos cuantos, que hayan cometido un delito. Estos deben ser de la empresa. Estos personajes, estas personas que cometen el delito, deben ser de la empresa. Porque la empresa veremos que tiene que resultar beneficiada de lo que hacen estas personas, ¿vale? Por tanto, tienen que ser personas del ámbito de la empresa, pero entendamos por ámbito de la empresa trabajadores, directivos, miembros del órgano de administración y, cuidado, cualquier otra persona, independientemente del vínculo jurídico, que esté bajo el control de la empresa. Es decir, que en el fondo la empresa lo esté controlando. ¿De acuerdo? Eso tiene una lógica, porque la empresa al final vamos a ver que va a responder de no controlar a las personas que trabajan para ella, ¿vale? Por tanto, la persona que comete el delito tiene que ser alguien de la empresa, trabajando para la empresa o bien bajo el control de esa empresa. Y el segundo requisito sine qua non es que de ese delito que comete ese ser humano que lleva nuestra camiseta, la del Barça, la del Madrid, la del Atleti, la que sea, la del Español, lo haga en beneficio, es decir, se haya beneficiado la compañía de ese delito, aunque realmente la persona humana cuando lo ha cometido no ha pensado en que se beneficie la compañía. Normalmente el delincuente económico lo que pretende es beneficiarse él o ella personalmente, ¿vale? Pero si además indirectamente beneficia a la compañía, pues seguramente ni lo piensa, pero si se beneficia a la compañía directa o indirectamente es cuando puede resultar responsable penalmente. Eso es muy sencillo de entender. Si uno sale perjudicado por un delito, ¿qué es? ¿Víctima o verdugo? Víctima. Si uno sale beneficiado por un delito, ¿qué es? Normalmente, verdugo. ¿Vale? Por tanto, para que la empresa, entiéndaseme, son frases para que se entienda el concepto. Si una empresa es perjudicada, no puede ser acusada, es víctima. Y si una empresa se ha beneficiado, es cuando es responsable penalmente. ¿Por qué? Porque hay un principio global en el mundo del derecho natural, que es nadie puede beneficiarse de la maldad. ¿Vale? Es decir, nadie puede salir beneficiado de la maldad. ¿Recuerdan ustedes una princesa que había en un reino que se benefició de unos dineros, de un delito cometido por uno que parecía que no era, que no sabía? No se puede uno beneficiar de la maldad. ¿De acuerdo? No me quiero meter en camisas de 11 varas, es para que se entienda el concepto. Entonces, la empresa, aunque no sepa, fíjense el discurso de esa princesa, yo no sé, yo no sabía, yo no lo sabía, aunque uno como empresa no sepa que el delito se ha cometido y aunque no sepa que se ha beneficiado directa o indirectamente de ese delito, va a responder como compañía con el Código Penal en la mano, penalmente, ¿vale? ¿Cómo se puede uno beneficiar? Pues, por ejemplo, con un delito de blanqueo de capitales, con un delito de ahorro de costes en materia de gestión de recursos humanos, ahorro de costes en materia de medio ambiente, consiguiendo una oportunidad comercial, por ejemplo, dando comisiones a las personas que tienen que decidir que nos tienen que seleccionar como proveedores, o, por ejemplo, pues comprando facturas falsas para ahorrarse trámites en cuota fiscal, haciendo operaciones intragrupo para simular préstamos que en realidad lo que hacen es mover dinero intracompañías, por ejemplo, robar datos comerciales de otra empresa y fichar personas de la competencia, o, por ejemplo, coger bases de datos que no podemos coger para realizar, o, por ejemplo, pues fisgonear en los correos electrónicos o en los audios, ¿no? Ahora que está de moda, de personas que no están en la comunicación de esos audios, ¿no? Ese sería el criterio. Delito, beneficio. Si se da el delito, si se da el beneficio, la persona jurídica va a responder penalmente, a no ser que tenga instalado o implantado un compliance penal. Por tanto, vemos que la manera que tiene la empresa, aunque haya cometido un delito una persona de su empresa, aunque se haya beneficiado usted, la manera que tiene la empresa de quedar fuera de esa ecuación, fuera de esa responsabilidad, es demostrando que tenía un modelo de prevención de delitos eficazmente implementado para evitar que eso sucediera.
con lo cual se considera que el delito en sí no ha sucedido porque la empresa lo haya favorecido, facilitado, puesto fácil, sino es un accidente. La empresa lo ha hecho bien, medianamente bien, eficazmente bien, pero aún así el delito se ha cometido. ¿Por qué? Porque el Código Penal parte de la base de que el riesgo cero no existe. Por tanto, no pensemos que si se comete un delito es que el sistema ya no es eficaz, sino que lo que exige el Código Penal es que tengas un sistema implantado para ponerlo difícil, para poner el riesgo bien gestionado, para no contribuir a que esas cosas ocurran en tu compañía. Pero ya parte de la base de que aún así el riesgo igual, o sea, el riesgo cero no existe, por tanto igual el delito se puede llegar a cometer, pero lo tienes que haber puesto complicado, difícil, tienes que haber puesto medidas y controles para evitar o para disminuir el riesgo de que ese tipo de situaciones se produzcan pues con frecuencia, a menudo, como le queramos llamar, ¿vale? Por tanto, la empresa necesita, para defenderse, de su responsabilidad, de que se le aplica el Código Penal, que ha sido eficaz, que ha sido diligente, que ha observado la debida diligencia en la gestión de los riesgos penales internos. Repito, aunque sea una empresa de 1 euro o de 1.000 millones de euros de facturación. ¿Por qué? Porque la empresa se defiende en un proceso penal corporativo, en un proceso penal por delito de compliance de su gestión. Es decir, es como si yo tengo una casa y no me digo que me han entrado a robar y me he dejado la puerta abierta. Diga, oiga, mire usted, es que usted tiene toda la culpa del mundo en que la hayan robado. Evidentemente, si deja la puerta abierta, la ha puesto más fácil. No, mire, es que he cerrado la puerta, pero he dejado las llaves en la caja fuerte. Bueno, pues que usted no ha tomado todas las medidas para disminuir el riesgo de que le roben. Pues a la empresa en el compliance penal el relato es el mismo. Y mire usted, yo he tomado toda una serie de medidas, tengo un código ético, tengo un canal de denuncias, tengo una serie de controles, políticas y procedimientos internos. Por ejemplo, tengo una ISO 9001, una ISO 14001 o no, o simplemente tengo un proceso de homologación de proveedores. Tengo muchas cosas que, fíjese usted, todas ellas van a reducir la posibilidad de que se cometa ese delito, la probabilidad, la posibilidad de que se cometa ese delito. Y eso es de lo que yo estoy orgulloso y de lo que yo me voy a defender. Evidentemente, seguramente no he podido atajar ese hecho concreto, pero he atajado, como si fuera un portero. Mira, me han venido 10 y solo he metido un gol. Yo he sido portero toda la vida y de esos 10 he parado 9. Pues bueno, el gol ha sido un accidente, chico, has hecho un buen partido. De eso va el compliance, de parar 9 y que te metan 1, ¿vale? Entonces, nunca lo había dicho así, pero bueno, para que se entienda. Ahora bien, si te meten 1, pues es un accidente, porque has demostrado que eres un buen portero, ¿vale? Por tanto, de eso se va a defender la empresa. Aparte, las personas humanas van a coger y se van a defender pues de lo que les acusen, ¿no? Del delito y demás. Pero la empresa se va a defender de su gestión para reducir el riesgo de que nos marquen tantos goles, de que se cometan delitos, ¿vale? Si lo consigue, quedará exenta de responsabilidad, ¿vale? Ahora bien, de todo, es decir, muy importante, si la empresa consigue demostrar que tiene un buen modelo de compliance penal, se va a eximir de responsabilidad, es decir, no va a ser condenada. Y eso es lo que a partir de 2015 se conoce como programas de compliance penal, a partir de 2015. Por tanto, se me aplica el Código Penal, pero si tengo un modelo de prevención de delitos eficazmente implementado, no se me aplicará el Código Penal. Y de ahí que el compliance penal sirva para montar esa estrategia de defensa, profesionalizar la empresa ante esos riesgos y sobre todo crear una cultura de cumplimiento, es decir, que la empresa no solo está para ganar dinero, sino para no lesionar intereses ajenos. Porque los delitos, el Código Penal, ¿sabéis por qué está el Código Penal? Para evitar que lesionemos intereses ajenos. Medio ambiente, el mercado, la hacienda, seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, si ese modelo se ha implementado con eficacia, es cuando la persona jurídica tiene una eximente responsabilidad. Alguno me dirá, bueno, eso es muy fácil, hacemos un seguro y punto. No. La responsabilidad criminal, el castigo criminal, no se puede asegurar. De hecho, no se puede asegurar ninguna sanción. Alguna póliza cubre algunas sanciones, pero por conductas negligentes. Pero el Código Penal castiga delitos cometidos con mala fe. Y por tanto, no podemos hacer un seguro para que nos cubra blanqueo de capitales o la corrupción
la ley de contrato de seguros prohíbe asegurar la mala fe, asegurar el dolo. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Pues es muy importante. Y el primer lead para los administradores. Cualquier sanción derivada de un delito o de un incumplimiento normativo administrativo no es asegurable, porque son castigos, y los castigos son personales e intransferibles. Yo no puedo decirle a mi hija que la voy a castigar y me viene con la amiga, la vecina, y me dice, mira, que la que no va a salir este fin de semana es mi vecina. No, el castigo es personal e intransferible, porque lo que quiere el castigo es que no lo vuelvas a hacer. Entonces, si lo puedes pasar a un seguro, ancha es Castilla, como dicen por ahí. Entonces, lo que se quiere es que no puedas asegurar. Por tanto, ¿cuál es la única manera de resultar la empresa exenta de responsabilidad criminal? Con un compliance. ¿Cuál es la única manera que tienen los administradores de demostrar su diligencia si se comete un delito e intentar que la empresa no resulte castigada por ese delito? Un compliance penal, porque no lo pueden asegurar. ¿Qué ocurrirá? Pues que si no hay un compliance penal, todo lo que les he explicado anteriormente no sirve y, por tanto, si no hay un compliance penal, la empresa va a responder automáticamente por ese delito. ¿Vale? Con lo cual, el administrador lo que va a tener que decir es que no existía un compliance penal, no lo había implantado y por eso les han condenado. Y como la condena, que son multas millonarias normalmente, no es asegurable, esa sanción va a ir a la cuenta de pérdidas y seguramente va a tener muchos problemas financieros la compañía, porque no hay seguro que lo cubra. De ahí puede derivar en un ERTE, de ahí puede derivar en una crisis financiera o incluso, en el peor de los casos, el cierre empresarial. ¿De acuerdo? Siempre pensamos que a nosotros no nos va a pasar, ¿vale? ¿Por qué? Porque no nos va a pasar. Yo también creo que no se me va a quemar la casa, pero tengo un seguro para que cuando haya un incendio, Dios quiera que no sea así, pues esté asegurada, ¿vale? Entonces, siempre pensamos que no va a pasar, más si somos latinos. Los latinos, hasta que no olemos a chamusquina, no nos movemos del piso, ¿eh? Entonces, los americanos, cuando ven que se está quemando Moncada, ya están sacándolos de Barcelona, porque tienen una cultura de aversión al riesgo mucho más aguda. Pero los latinos, hasta que la paella no huele a quemado, no salimos del comedor. Eso es así. Por en el mundo del riesgo penal es muy parecido, ¿no? Siempre pensamos que en nuestra empresa esto no va a pasar. Otra pregunta, ¿cualquier delito? No. La suerte es que el Código Penal viene a ser un poco benévolo. Tiene 700 delitos o 700 tipos delictivos más o menos, ahora si no recuerdo mal aproximadamente, y solo castiga a la empresa por estos de aquí. Por lo tanto, si no es uno de estos delitos, la empresa no va a responder. O sea, el Código Penal no se le va a aplicar si no es uno de estos delitos los que se cometen. Veréis que aquí, por ejemplo, no está el abuso sexual, la agresión sexual, el homicidio, el asesinato, las lesiones. Este tipo de delitos no están. ¿Por qué no están? Pues porque el legislador ha considerado que deben ser estos y no otros de los que responda la compañía. Hago un paréntesis. En Francia, por ejemplo, responden de todos los delitos. Hay sistemas que culpabilizan a la empresa por cualquier delito. En España no. En España tenemos estos 30 delitos, o estos 29, depende de cómo se explique, y todos ellos tienen que ver con actividades económicas. En la izquierda vais a ver aquellos que tienen que ver más o menos con cualquier tipo de actividad o sector, y en la derecha dependiendo de sectores, tráfico ilegal de órganos o tráfico de seres humanos, corrupción de menores, medio ambiente, energía nuclear, explosivos. Esto dependerá un poco de cada sector. Entonces ya os lo explicará Albert, tienes que hacer un análisis de riesgos y de todo este plafón, de todo este menú de delitos, tendrás que ver cuáles te aplican a ti como posibilidad y luego la probabilidad de que ocurra, ¿no? Entonces hay que hacer un mapeo de riesgos para ver en todos los procesos pues, cuáles de estos delitos te pueden aplicar. ¿Qué ocurre si se comete un delito que no está aquí en este catálogo? Pues que la empresa no va a responder penalmente, no se le va a aplicar el Código Penal. Se va a aplicar solo el Código Penal para las personas humanas, no para las personas jurídicas. ¿Qué pasa si comete uno de estos que está aquí? Pues que se les va a aplicar el Código Penal, a no ser que hayan implantado un compliance penal antes de la comisión y, por tanto, puedan acreditar esa diligencia y esa, digamos, prevención o diligencia a la hora de gestionar este tipo de riesgos penales. ¿De acuerdo?
Esto se traduce en muchas medidas internas, esto se traduce en políticas, procedimientos, controles, en un sistema que proporcionalmente pueda llevar a cabo la empresa, pero que debe existir un mínimo de políticas y un mínimo de gestión para evitar que estos riesgos, pues vamos, dicho de otra manera, si yo fuera un chorizo, me iría a aquella empresa que no tiene medios de control, porque ahí podría delinquir con mayor facilidad, ¿vale? Entonces la empresa es al revés, o sea, tiene que intentar, pues que entiéndanse y sobre todo con todo el respeto, pues que las personas que quieren delinquir no se van a meter en una empresa que esté bien controlada. Las personas que quieren delinquir se van a meter en una empresa que no esté bien controlada. Como los que quieren entrar a las casas van a entrar antes a las que no tengan alarma de las que tengan alarma, porque las que tienen alarma van a llamar a la policía y van a tener más dificultad de pegar el golpe. Básicamente es por eso, ¿vale? ¿A qué se enfrenta la persona jurídica ya que no puede ir a la cárcel? Pues la pena obligatoria en caso de condena es la multa, ¿vale? Pero no pensemos, fijaros, siempre yo este año cumplo 25 años en ejercicio, que prácticamente ya es más de media vida profesional, ¿no? Siempre he escuchado aquello de si te sale mejor incumplir que cumplir. El coste-beneficio es mucho mejor, oye, pues pago la multa y aquí paz y después gloria. ¿Qué me he ahorrado? Pues mira, me he ahorrado 5 años de no cotizar estos falsos autónomos y total, voy a pagar los 4 últimos, o sea, me he ahorrado uno, ¿ves? Ya he sido más listo, ¿eh? Fíjate qué listo. Vale, entonces, a partir del momento en que el Código Penal sabe esto, dice, no, lo que vamos a hacer, el juego va a ser el siguiente. La multa la vamos a calcular en función del beneficio que has obtenido, para que no te salga a cuenta el coste-beneficio. Es decir, que si te has ahorrado, por ejemplo, en 10 años, me lo invento, 1 millón de euros a la Hacienda, yo te voy a multiplicar puedo multiplicar en determinados delitos, hasta por 10 lo que te has ahorrado. Pero ya no voy a tener en cuenta los 4, voy a tener en cuenta todo lo que te has ahorrado. ¿Qué te parece la idea? El mensaje que le quiere dar el legislador a la empresa es, te va a salir caro porque a las personas humanas les sale muy caro delinquir, porque entrar en la cárcel es un problema de estigmatización de futuro y sobre todo de perjuicios morales para la persona que está en la cárcel y toda su familia. Y lo que intento metiéndote en la cárcel es que lo recuerdes toda la vida, de manera que no lo vuelvas a intentar de nuevo. Esto sería la filosofía del impacto moral de la cárcel, ¿no? Pero en el ámbito de la empresa no tiene moral, no es un ser humano. Entonces, lo que quiere el Código Penal es impactarle en las finanzas, que ya sabe que no las puede asegurar, no puede cubrirlo con un seguro, de manera que sea un problema financiero para la empresa, ¿vale? La única manera de poner una multa que sea un problema financiero para la empresa es ponerla en proporción al beneficio que ha obtenido incumpliendo la ley, ¿vale? Y multiplicando ese importe por un factor multiplicador, que puede ir hasta por 10, ¿vale? Por tanto, las multas pueden ser de factor multiplicador contra el beneficio, o hay otro tipo de multa que es en función del EBITDA, pero que son a veces facultad del juez optar por una y por la otra. Y aparte de estas son peores, en el fondo, que son, bueno, esto es una palabreja de abogados, interdictivas quiere decir limitativas de derechos, o sea, es como restrictivas de derechos que tú tienes. Yo tengo derecho a hacer mi actividad, pues te la disuelvo, ¿vale? Te disuelvo la sociedad. Estos serían casos muy, 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 muy graves. Esto ni lo contempléis en empresas que son normales, por decirlo así. Ahora está ya, ¿qué derecho tienes a hacer la actividad? Pues no te disuelvo la empresa, pero te paralizo la actividad. Te la paralizo hasta un máximo de 5 años. O bien te clausuro locales hasta un máximo de 5 años. O bien, cuidado con esta, te prohíbo obtener subvenciones, fondos Next Generation, etc., ayudas públicas, fondos para la formación, lo que queráis, o beneficios e incentivos fiscales y de seguridad social hasta un máximo de 15 años. Pensar que esto puede hacer más daño a la empresa que cualquier multa. Aparte de esto, pues la puedes dejar muerta, aunque no la disuelvas, ¿no? Y prohibición de licitar con el Estado y nombramiento de un interventor. Cualquiera de estas se puede imponer por el juez en función de cada caso, pero tengamos presente que estas multas pueden significar el cierre patronal y pueden ser o no el cierre, pero si tú no tienes ningún tipo de incentivo fiscal, ayuda fiscal o beneficio de seguridad social, muy complicado lo vas a tener
pues a partir de que esta medida se te pueda llegar a aplicar, ¿vale? Esto es de lo que la empresa puede llegar a responder, porque el Código Penal es el catálogo, el menú de penas que en defecto de la cárcel prevé para la compañía. Una cuestión más, antes de entrar aquí, y ya voy, me queda, creo, no sé si voy mal de tiempo, me decís, pero creo que me queda... Más bien, Miquel. Gracias, Itziar. Me quedan 5 minutos o 10 máximo. ¿Quién decide? Esto es una cuestión que pasa muchas veces inadvertida. ¿Quién decide en la empresa, quién tiene la competencia para decidir si la empresa va a tener un compliance o no? Pues el artículo 31 del Código Penal lo pone clarísimo, el órgano de administración. El órgano de administración es el que tiene la competencia para adoptar y ejecutar un programa de prevención o un modelo de prevención de delitos. Ni la Junta General, ni los socios, ni la Dirección General, ni el comité directivo, ni el órgano de administración. Y eso no es baladí y tiene una lógica aplastante, que ahora veremos, que es que el administrador, el órgano de administración o el órgano de gobierno, si fuera una fundación, una cooperativa o cualquier otro tipo de figura jurídica, es el garante de los riesgos de la actividad. ¿Qué quiere decir garante? Garante es el que asegura que las cosas van a salir bien. El padre, la madre, asegura que su hijo va a evolucionar y, por tanto, es el garante de la salud, del bienestar de sus hijos. Pues en el caso de las empresas, los administradores, por ley, son los garantes, los que aseguran a los socios y al mercado que esto va a salir bien. Porque son los que tienen el máximo poder de decisión y de actuación y, por tanto, son los que pueden gestionar con mayor potencia, facultad, los riesgos. Lo que ocurre que en estructuras grandes o medianas o incluso pequeñas delegan para ejercer esa gestión de riesgos, delegan parte de sus funciones precisamente porque no llegan a todo. Lo cual no quiere decir que se excluyan de responsabilidad, sino que delegan eficazmente partes de la gestión de esos riesgos. Pero el que tiene el Doberman, el propietario del Doberman, que es la empresa, es el órgano de administración. Y si quiere sacarlo a la calle, va a tener que garante de que no es una fuente de riesgo para nosotros. Que tiene su bozal, que tiene su correa y que sale a pasear y que no pasa por parques de niños sin bozal ni sin correa. Por tanto, el órgano de administración es quien se la juega aquí, en un primer estadio, ¿vale? ¿Qué tiene que tener ese modelo de prevención penal? Aquí el Código Penal yo siempre me gusta decir, hace como 10 años que lo digo, ya me repito como la Gioli, pero es como el IKEA. Tú coges el mueble, te lo llevas a tu casa y ahí lo montas. Y te dice unas pocas instrucciones, ¿vale? Pero el sufrimiento lo tienes tú. Y todo lo que conlleva montar un mueble cuando, como yo, no sabes ni colgar un cuadro, ¿vale? Entonces, mira, chico, tú tienes que tener un mapa de riesgos penales, como tienes que tener los riesgos controlados, tienes que tener luego protocolos para controlarlos. Luego tienes que poner dinero, recursos, personas, para que el modelo avance y se gestione. Luego tienes que tener un canal de denuncias, que ya venía por ley, por Código Penal, ¿eh? Ahora ya, Josep os hablará, pero ya por ley de Código Penal ya venía la obligatoriedad de tener un canal. Luego tienes que tener un sistema disciplinario laboral. No vas a permitir que los malos sigan en la empresa, ¿verdad? Porque es que si no va a parecer que tú también te interesa que los malos estén en la empresa. Entendedme, es para que se entienda. Por tanto, quien incumple el modelo de prevención de delitos, incumple una política, incumple un protocolo obligatorio, incumple un código ético, incumple alguna norma y tiene una consecuencia laboral. Y luego tienes que revisarlo periódicamente. Pero fijaros, no te dice cómo tienes que hacer un mapa, no te dice cómo tienes que hacer un protocolo, no te dice cómo tienes que hacer los recursos, bla, bla, bla. No te dice nada, nada. Por eso, la empresa tiene que gestionarlo a su manera, pero utilizando criterios de buenas prácticas. Porque el Código Penal no te dice cómo lo tienes que hacer. Te dice qué tienes que tener, pero no te dice cómo lo tienes que tener. Lo que sí que te dice es que tiene que estar bien hecho, ¿vale? Entonces,
ahí es donde el deber de diligencia que ahora veremos de los administradores tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? Vamos ya para terminar. Vale, yo ahora soy administrador de una compañía que me he ido a mi gestor, a mi asesor y me ha dicho que el compliance no es obligatorio. Me ha dicho que no es obligatorio y, por tanto, el compliance penal no es obligatorio, no me tengo que preocupar absolutamente de nada. Absolutamente de nada siempre que creas que en tu empresa no se van a cometer nunca ilícitos. Es decir, un incumplimiento en protección de datos, un incumplimiento en materia de seguridad social, un incumplimiento en materia de medio ambiente, un incumplimiento en materia de salud pública. Siempre que creas que en tu empresa nada de eso es posible, no hace falta que implantes un compliance. Esto es una perogrullada, ¿verdad? Porque las empresas, en su esencia, generan riesgos. Sus actividades generan riesgos. Y uno de los riesgos que generan es el de incumplir la ley. ¿Y por qué se dictan leyes? Para proteger intereses ajenos. Porque, evidentemente, si no existieran leyes, hoy en día podríamos acceder a la base de datos de PIMEC y coger todos los datos de todos los asociados de PIMEC y pasárselos aquí, allá, a más allá. ¿Por qué? Porque existen leyes que prohíben esas prácticas, porque existen leyes que protegen intereses ajenos. Y eso forma parte, por ejemplo, de la actividad de PIMEC. Proteger que en sus actividades el riesgo de incumplir la ley no se produzca. Entonces, el administrador, que es quien debe velar porque la actividad se desarrolle controlando los riesgos que conlleva esa actividad, tiene que tener claro que uno de los riesgos dentro de su ámbito de actuación son los riesgos derivados de las leyes que le aplican a la actividad. Ahora bien, ¿eso significa que el administrador le van a sancionar por el mero hecho de no tener un compliance? No, no le van a sancionar por el mero hecho de no tener un compliance, porque nadie va a venir a ver si tiene o no tiene un compliance, porque no existe una sanción por no tener un compliance. El problema le vendrá si tiene un día un incumplimiento, un ilícito penal, donde muy probablemente, si no tiene un compliance, como la única persona que lo puede decidir es él, va a meter a la empresa en un problema muy gordo, que es que la única vía que tiene la empresa para estar exenta de responsabilidad criminal, para que no se le aplique el Código Penal, es demostrar que tiene un compliance. Entonces todos se van a girar al administrador y le van a decir, dime que lo tienes. Y él les va a decir, no lo tengo, porque me dijisteis que no era obligatorio. Vale, pero no era obligatorio porque no hacía falta tenerlo, pero sí que hace falta tenerlo si cometes un delito, porque es la única manera que tenemos de salir de todo esto. Porque si no, nos van a castigar penalmente con multas, y eso nos va a provocar un problema tal. Y el único que podía evitarlo eres tú. Y tú decidiste no hacer nada, porque consideraste que no era obligatorio. Pero ahora hemos tenido el accidente y ahora resulta que sí que es obligatorio. ¿Veis cómo está aquí el matiz? ¿Es obligatorio? No. ¿Forma parte del deber de diligencia de un administrador cumplir con las leyes que le aplican, entre otras el Código Penal? Sí. Por tanto, ¿es obligatorio o no? Hombre, parece que va a ser obligatorio. Porque si tengo que cumplir con el Código Penal y para cumplir con el Código Penal tengo que tener un modelo de cumplimiento normativo, entonces, cuando pasa algo, eso es obligatorio porque forma parte de tu deber como empresario de poner las medidas para llevar la empresa gestionada adecuadamente y también minimizar el riesgo de aplicación, entre otras leyes, del Código Penal. Entonces, la cuestión es, ¿puede responder a nivel mercantil o a nivel civil el administrador en caso de condena de la persona jurídica por el hecho de no tener un compliance y esa obligación la ha incumplido porque no lo ha adoptado en su momento el administrador? Pues podría considerarse que forma parte de su deber de diligencia haberlo tenido y, por tanto, la consecuencia es hacer asumir al administrador todas las multas que nos pongan y todos los perjuicios que se deriven de esa eventual condena por no tener un modelo de cumplimiento normativo. Por tanto, lo que se juega aquí el administrador es el 225 de la Ley de Sociedades de Capital. El demostrar a los grupos de interés, a sus accionistas,
y a los terceros que ha ejercido su cargo con la diligencia de un buen y ordenado empresario, porque sabe que le aplica el Código Penal, sabe que si no tiene un modelo compliance no puede salir de ese problema penal, y lo que hace, como haría un buen padre de familia, la diligencia de los romanos, la diligencia de un buen padre de familia, es incorporar un programa de compliance para evitar que, si ocurre, no tenga la compañía un problema que pueda significar pues incluso el cierre de la empresa o unos problemas financieros de tal calibre que deba hacer un despido, 2 despidos o un ERTE o un ERO, o perder toda una financiación o perder varios proyectos, aparte del daño reputacional. Por tanto, el administrador se la juega a su deber de diligencia. Esta es un poco la exposición que os quería comentar, haciendo primero un zoom más grande al Código Penal y luego bajando un foco a lo que es el deber de diligencia de los administradores y su relación con el Código Penal. Y acabo con un titular. ¿El Código Penal aplica a las empresas? Sí. Entonces, ¿los administradores deben tomar cartas en el asunto? También. ¿Vale? Yo haría más la pregunta por aquí que no si es obligatorio o no. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Itziar, y al resto del público. Ya encantado de poder responder las preguntas al final. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Miquel, por tu interesante exposición. Seguro que no has dejado indiferente a nadie y esperemos haber podido intentar contribuir a este cambio de paradigma. A continuación intervendrá el señor Albert Salvador, secretario general de la World Compliance Association, el cual nos explicará una novedosa herramienta digital para hacer la detección de riesgos, ¿no? Una herramienta que, bueno, que ayuda a poder hacer este mapeo de riesgos que también nos comentaba Miquel. Sin más, Albert, te paso la palabra. Vale, muchísimas gracias, Itziar, y gracias a PIMEC por la oportunidad de esta sesión, ¿no? Y de poder compartir un poquito pues esto de compliance, ¿no? Antes de empezar con la presentación, sí que hacer un par de reflexiones un poquito a raíz de lo que ha comentado Miguel, ¿no? A mí me ha quedado clarísimo, ¿no? que evidentemente es obligatorio, ¿no? Es obligatorio que el administrador pues haga una buena diligencia de la organización, con lo cual, ya que es obligatorio, pues vamos a hacerlo de una manera que, entre otras cosas, también nos sirva pues para aliviarnos o para prevenirnos, ¿no? De que nos apliquen esas sentencias no tan dolosas que tiene el Código Penal previstas para las organizaciones, ¿no? Y entonces, bueno, dentro de este ámbito de cómo lo vamos a organizar, pues yo sí que os diría de que hay una serie de elementos de soporte, ¿no? Aterrizando un poquito la parte más teórica que ha comentado Miquel. También ha anunciado una parte práctica, pero la parte más teórica que ha anunciado Miquel, pues al final hay una serie de elementos de soporte, pues desde la implementación pues, de código éticos, de políticas, toda la parte de formación a los empleados, de comunicación, de sensibilización, elementos de soporte como el mapeo de riesgos, ¿no? El mapa de riesgos que vamos a hablar ahora, los canales de denuncia y evidentemente pues luego un sistema de mejora continua, ¿no? No os asustéis las pequeñas empresas, ¿no? Al final esto también la ley de alguna manera viene a decirnos que esto ha de ser un sistema que ha de ser proporcional al tamaño de la organización, ¿no? Con lo cual es un sistema que ya en grandes organizaciones se utiliza hace muchos años, pero que cada vez más se está haciendo más, aterrizando más para que las pequeñas organizaciones también puedan tener estos sistemas, ¿no? De una manera proporcional y que les sea realmente útil a la organización, ¿no? Y cuando digo que sea útil, implementación de compliance, yo sí que quiero destacar lo siguiente, ¿no? Es decir, hoy nos centraremos mucho en el compliance penal, es decir, cómo montamos ese sistema de gestión pues para, de alguna manera, prevenir, ¿no? Que nuestra organización cometa delitos, ¿no? O en el caso de que los cometa, pues que realmente nos apliquen las excepciones o nos alivie las penas, ¿no? Que están recogidas en el Código Penal, ¿no? Pero esta misma metodología que estamos explicando también puede aplicar pues, para otro tipo de riesgos que tiene la organización, ¿no? Pues para otros riesgos reputacionales, laborales, etcétera, ¿no? Sí que es cierto que la parte penal quizás es la más dolorosa para la organización, pero que sepáis que toda esta metodología pues también aplica a la organización pues para otro tipo de riesgos, ¿no? Haciendo un poco y siguiendo con el símil que comentaba, voy a compartir un poquito ya la presentación. Bueno, un poco compartiendo el símil que comentaba Miquel, al final, pues todos estos elementos de apoyo, al final, pues no los vimos salir al campo pues con unos pantalones cortos que te aprietan y una camiseta que te va grande y unas zapatillas que te ha dejado tu amigo,
¿no?, que salir al campo de portero, ¿no?, porque al final te van a meter de 10, te van a meter 9, ¿no?, y el que no te metan es porque han chutado fuera, que salir al campo pues con una buena preparación física, con unos pantalones, unas rodilleras, unos guantes, ¿no?, una gorra para el sol, ¿no? Entonces seguramente pues pararemos más, ¿no?, pararemos más chutes, ¿no?, estaremos mejor preparados, ¿no?, y evitaremos, ¿no?, que nos metan goles, ¿no? Habremos estudiado al contrincante, por dónde chutan los penaltis, ¿no? Haremos una buena preparación para ser mejores porteros, ¿no?, y que como mínimo hemos hecho todo lo posible, ¿no?, para evitar, ¿no?, que nos metan un gol, ¿no? Luego, como decía al final Miquel, si nos acaba metiendo un gol por la escuadra y han chutado y es imparable, bueno, pues al final también, me imagino que es legislador, ¿no?, pues podemos demostrar que hemos hecho todo lo posible y de alguna manera, pues evidentemente la culpabilidad de la organización va a ser menor, ¿no? Bueno, nos quedan 2 temas por hablar de todos estos elementos de apoyo que os he un poquito descrito, ¿no? La parte de formación, sensibilización, políticas, etcétera, que son la parte de mapeo de riesgos y la parte luego que hablará Josep de la parte de los canales de denuncia, ¿no? Bien. Para el mapeo de riesgos, ¿vale? Os he preparado una presentación y si me da tiempo hablaré un poquito, me extendré un poquito con el tema de indicadores y demás. Bien. Primero, ¿qué es un mapa de riesgos al final? Un mapa de riesgos al final yo creo que es un poco de todo el sistema de gestión, quizás el cerebro de todo, ¿no? Es un poquito el cerebro de todo, ¿vale? Porque al final es una herramienta que está pues, basado en diferentes sistemas de información que nos permite identificar las actividades. Más que permite identificar es que dentro del mapa de riesgos hay una actividad que es la de identificación de los riesgos, bien, cuantificar la probabilidad de que eso ocurra, ¿no?, y medir el daño de ocurrencia dentro de la organización, ¿no? Y de esta manera pues saber dónde podemos poner los controles, ¿vale?, para mitigar. Es decir, nos hace como un mapa de situación de nuestra organización, ¿vale? Y vamos a empezar por el final. Vamos a ver qué pinta tiene un mapa de riesgos para los que no lo hayáis visto alguna vez, ¿no? Pues bueno, un mapa de riesgos puede tener, entre otras, esta pinta, ¿no? Esta pinta donde de aquí lo más importante, vamos a quedarnos con la cabecera, ¿vale? Con la cabecera de este mapa de riesgos, que evidentemente continúa por abajo, ¿vale? En función de la organización y de los riesgos que se han detectado, pues por abajo puede continuar pues, varias páginas, ¿no? Pero lo importante es la cabecera, ¿vale? Porque son las fases para construir esa matriz de riesgos, ¿no? Ese mapa de riesgos, ¿no? Por una parte tenemos la parte de identificación de riesgos, ¿no? Pues tenemos que definir cuáles son los riesgos, ¿no?, que mi organización está sometida, ¿vale? No me voy a extender en cómo se hace la parte de identificación de riesgos, pero es una parte quizá trascendental, ¿eh? Son los fundamentos, ¿vale? Son dijéramos, las bases de una buena construcción, ¿vale? Porque al final todo parte de la identificación de riesgos, ¿vale? Y a partir de ahí, luego, ¿qué hacemos? Hacemos una valoración de los mismos, ¿vale?, para ver cuál es el riesgo inherente, identificamos cuáles son los controles que tenemos previstos o que ya tenemos implementados para mitigar esos riesgos, es decir, para que esos riesgos no se produzcan. Valoraremos esos controles, ¿vale?, para ver en qué porcentaje están mitigando los riesgos, ¿vale?, en función de varios ítems, luego ahora lo vamos a ir desgranando, y obtendremos un riesgo residual, ¿vale? Ese riesgo residual es el riesgo real, si los controles funcionan y se ha hecho bien las mediciones y la valoración de los riesgos y controles, es el riesgo real de que tiene la organización de que ese riesgo concreto ocurra, ¿vale? Con lo cual, a partir de ahí ya tenemos unas pistas, ¿no? Tenemos unas pistas donde tenemos que poner nuestros esfuerzos, ¿vale? O nuestros destinar esos recursos, ¿no?, que ha hablado también Miquel, que tiene que tener el plan de compliance para mitigar estos riesgos, ¿no? Bueno, tenemos también la parte de designar un umbral de riesgo, es decir, cuál es el riesgo que la compañía está dispuesto a asumir, ¿vale?, para ese tipo de riesgo, con lo cual, de alguna manera veremos si está cumpliendo con el objetivo que la compañía desea o no, ¿vale? En el caso de que se esté cumpliendo el objetivo, pues lo único que hemos de hacer es continuar ejerciendo esos controles que ya tenemos, ¿vale? Pero en el caso de que el riesgo residual pues, sea mayor al umbral de riesgo que nosotros como organización hemos previsto, pues tenemos que aplicar un plan de acción, ¿vale? Un plan de acción o un plan de mitigación, ¿vale? Este sería un poquito la foto de cómo sería ese mapa de riesgos, ¿vale? Vamos a ir desgranando, ¿vale? ¿Cuáles son los pasos para la elaboración de ese mapa de riesgos? Pues hablaremos de la definición del contexto, identificación de riesgos,
valoración de riesgos, identificación de controles, valoración de controles, establecimiento de metodología para el tratamiento de riesgos y luego toda la parte ya de monitoreo y una revisión sistemática que es la mejora continua de esos mapas de riesgo. Bien, en cuanto a la definición del contexto, al final, nosotros como organización, ¿vale?, tenemos que detectar cualquier situación que pueda poner en riesgo de cumplimiento de los objetivos que la organización se ha marcado como estratégicos, ¿no? Al final, nosotros para esa parte de identificación de riesgos hemos de trasladarlo a la parte penal, ¿eh? Hemos de ver cuáles son los riesgos que nos aplican en la parte del Código Penal y ver cuáles son los que se pueden dar en nuestra organización por nuestra actividad, ¿vale? En la parte del Código Penal, como ha comentado Miquel, es más sencillo porque el Código Penal ya establece, hay una lista, dijéramos, de delitos que aplican al Código Penal, ¿vale? En otro tipo de compliance que no sea penal, que sea reputacional o algún otro tipo de riesgo que hemos detectado para la organización, pues hemos de establecer cuáles son esos riesgos que la organización tiene. Os pongo un ejemplo, por ejemplo, aquí en cuanto a un tipo de delito que es delito contra la intimidad y identidad de morada, pues bueno, hemos detectado pues, que una conducta de riesgo puede ser X, ¿no? Pues la recogida de cartas, paquetes, notificaciones, de datos de carácter personal, proveedores, relaciones con la empresa, uso de dispositivos móviles de cualquier tipo, teléfonos, tablets, indebido control, etcétera. Bueno, hemos establecido cuál es el riesgo y lo asignamos pues, a un proceso, a un departamento para saber quién es el propietario de ese riesgo, ¿vale? Ahora tenemos que, una vez tenemos identificados esos riesgos, tenemos que proceder a lo que es la valoración del riesgo, ¿vale? En la parte de abajo tenéis la cabecera de antes para que veáis cómo vamos evolucionando y cómo vamos construyendo esa matriz de riesgos. Bien, una vez identificado el riesgo, hemos de asignarlo pues, a un proceso o un área responsable para ver quién es el responsable de ese riesgo. Pero la parte también importante es hacer la valoración del riesgo, es decir, medir cuál es la probabilidad de que ocurra, ¿vale? Y cuál es el impacto o severidad de ese riesgo en el caso de que ocurra. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues al final eso se hace a través de una metodología que está establecida ya en la ISO 31000, por ejemplo, o en sistemas de gestión de riesgos, que es una tabla, dijéramos, de probabilidad por impacto, que cada organización puede utilizar la tabla que considere. Al final eso hay que definir cómo vamos a medir el riesgo. De alguna manera cada organización tiene que establecer cómo va a medir esos riesgos. En este caso es una tabla de probabilidad por impacto de 5x5, donde hay 5 posibles variables para la probabilidad y 5 posibles variables para el impacto. En función del cruce de esa valoración de probabilidad de impacto, ¿vale?, nos va a dar un riesgo, ¿vale?, que va de muy bajo a crítico, ¿vale? Esa es la manera de valorar riesgo por riesgo. Aquí os pongo un ejemplo de cómo valoraríamos, ¿vale? Imaginemos que hemos valorado una probabilidad de 4 de probable y un impacto moderado, ¿vale? Pues la multiplicación del 4 por 3 pues, nos da 12. Aquí veis en la matriz, se ve más gráficamente, pero bueno, si no, hay la tabla de valoraciones, ¿no?, que en función de esa multiplicación, ¿no?, pues nos va a decir cuál es el riesgo que tenemos, ¿vale? El riesgo inherente que tenemos. Bien, vamos a continuar para la parte de identificación de controles, ¿vale? Una vez ya tenemos el riesgo inherente de que esto ocurra, ¿no? Y esto es importante que cuando hagamos esa valoración de riesgos tengamos en cuenta que estamos valorando el riesgo sin tener en cuenta ningún tipo de control, ¿vale? Estamos valorando como si no tuviéramos ningún tipo de control en la organización. Vamos a pasar a la identificación de controles, ¿vale? Hemos de ver qué controles tiene la organización que están controlando o propiciando que ese riesgo no se produzca, no se materialice. Bien, pues en este caso, pues bueno, puede haber varios tipos de controles. Pues en este caso, pues que tenemos un cumplimiento con la normativa del OPD, adecuación al reglamento del OPD. Hay un departamento responsable que se encarga de este tipo y vemos que sí se está realizando. Y valoraremos ese riesgo, ¿vale? Valoraremos ese control, ¿vale? Y lo que haremos es calcular, ¿vale? Calcular cuánto está mitigando ese riesgo, ¿vale? Acordaros que partíamos de un riesgo
alto, ¿vale? De un riesgo alto, partíamos de un riesgo alto que nos daba una multiplicación a nivel numérico de 12, ¿vale? De 4 por 3, ¿vale? Y ahora lo que estamos haciendo es ver esos controles, cuánto me están mitigando, ¿vale? Y para ello hay una metodología establecida, ¿vale? Que lo que te viene a decir es que de cada control, pues establecemos o medimos una serie de ítems para ver lo que está vulnerando, es decir, para ver el descuento que hace cuando está mitigando, ¿vale? En este caso, pues os propongo aquí pues 3 tipos de ítems para poder medir la frecuencia, ¿vale? Pues si se realiza de manera ocasional, permanente, si la realización es manual o automática y se evalúa, perdón, y si el tipo de control es preventivo, detectivo, y en función de esos 3 ítems, pues vemos cuál es la evaluación del control y cuánto está mitigando, ¿vale? Bien, en este caso, por ejemplo, que hemos puesto 2 controles que están con una vulnerabilidad de 0,4 y 0,8, pues bueno, al final la fórmula para calcularlos la dejo aquí, que es la probabilidad por el impacto por la vulneración, y obtenemos un nuevo resultado, es decir, ese 12, ¿no? Ese 12 inicial, pues al multiplicarlo por la primera de los controles de la vulneración, pues nos da 4,8 y al multiplicarlo por la segunda de los controles, pues nos queda un resultado del 3,84, con lo cual ese riesgo que era alto lo hemos convertido en un riesgo bajo, ¿vale? Porque hay una serie de controles que están operando, que están vigentes, que se están efectuando y que realmente pues tienen esa efectividad. Bien. Una vez tenemos el riesgo residual, que es el riesgo real que la organización asume o que la organización, perdona, tiene de que ocurra ese riesgo, la organización tiene que ponerle un umbral de riesgo, es decir, qué riesgo está dispuesto a asumir, ¿vale? En este caso, partimos de un riesgo inherente alto, lo hemos pasado a un riesgo residual bajo, pero el objetivo de la organización es que ese riesgo sea muy bajo, ¿vale? Porque no está dispuesto a que esto ocurra, ¿vale? En riesgos penales hemos de ir siempre a objetivos con riesgos muy bajos. Justamente por una cosa que comentaba Miquel, ¿no? Que al final este tipo de riesgos no se pueden trasladar ni cubrir con una póliza y el tema coste-beneficio pues es un tema que no aplicaría demasiado. ¿Bien? Bien, en este caso, por ejemplo, que el riesgo objetivo que la organización ha marcado es inferior al que tenemos, pues evidentemente pues no cumpliría con el objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que tocaría en los casos que no cumple? Bueno, pues aplicar un plan de mitigación, ¿vale? Un plan de mitigación donde, lo que hacemos es establecer una serie de acciones, ¿vale? Un responsable y sobre todo una fecha de implementación, ¿vale? Sobre todo establecer de alguna manera ese plazo temporal, ¿vale? Para que realmente se implementen, ¿no? Al final tenemos que ver qué es lo que podemos hacer para mejorar ese riesgo residual, ¿no? Que no es más que aplicar algún tipo de control adicional, pues que puede ser desde formación, desde implementación de políticas, etcétera, ¿no? Al final es implementar una serie de controles, ¿vale? Para controlar mejor nuestros riesgos, ¿no? Aquí os hago un inciso, un paréntesis. Y yo creo que es importante, es decir, está claro que al final los planes de compliance no tienen que ser solamente, o no deberían de ser solamente un elemento que nos sirva para única y exclusivamente poder demostrar a un juez, en el caso de que tengamos un incumplimiento, que hemos sido buenos chicos y que hemos hecho todo lo posible, ¿no? Esto no va de esto, ¿vale? Esto va realmente de prevenir, ¿vale? De prevenir de verdad para que no suceda, ¿vale? Y es el mejor seguro, al final, que no suceda. Porque si no sucede, no hay más que hablar, ¿vale? Y no solamente en la parte penal, sino que también ayuda a la organización pues, a mejorar y profesionalizar sus propios procedimientos internos, quizá a mejorar temas de imagen, de reputación, ¿vale? Muchas otras cosas, ¿vale? Que van asociadas a tener estos planes implementados, ¿vale? Porque al final te obligan, ¿vale? A ordenar tu compañía y hacer ese ejercicio de alguna manera de tener esos controles que nos ayudan a mucho más que prevenir los riesgos. Continúo. Os dejo aquí, la presentación la tenéis aquí a disposición de Pimex si la pedís, luego os dejaré mi correo electrónico si me queréis pedir, pero que sepáis que dentro de la World Compliance tenemos un apartado de Biblioteca Compliance, donde hay una guía de implementación para pymes
donde el punto 8 habla del tema del mapeo de riesgos, ¿vale? Podéis descargar con detalle todo este tema y si os interesa quizá algún otro tema más, pues aquí tenéis una guía completa de descarga gratuita para que la podáis descargar, ¿vale? Todo esto del mapeo de riesgos, ¿vale? Como comentaba Itziar, hay herramientas, ¿vale? Que nos permiten gestionar estos mapeos de riesgos de una manera muy ágil, ¿vale? Muy ágil a través de un software donde hay una serie de permisos para las personas que lo dirigen, ¿vale? Donde de manera online podemos tener en cada momento ese mapeo de riesgos disponibles, ¿vale? Disponibles, sobre todo demostrables a un tercero que realmente estamos gestionando nuestros riesgos de una manera eficaz, ¿vale? Que no solamente son 4 papeles que nos han creado nuestro despacho de abogados o nuestro código ético político, sino que realmente es un tema que está vivo dentro de nuestra organización. Y muy rápido, iniciar 2 minutos solamente, que ya sé que voy fuera de tiempo, pero sí que me gustaría también daros 2 pinceladas de los indicadores de riesgo, ¿vale? Los mapas de riesgo, evidentemente, nos dan esa foto y nos dan ese motor de alguna manera para gestionar los riesgos, ¿vale? Pero también nos dan mucho más, ¿vale? Porque luego podemos medir, ¿vale? Podemos medir la eficacia de nuestro programa de cumplimiento y saber en qué punto estamos, ¿vale? Y esto nos sirve para muchas cosas, nos sirve para poder reportar a la dirección, para poder demostrar a un tercero, pues, por ejemplo, indicadores de riesgo, pues cuáles, imaginaos una cosa tan sencilla como saber cuál es la aceptación del código ético, manuales y políticas con sus empleados, ¿vale? ¿Cuántos empleados tienen firmado el código ético? Por ejemplo, en porcentaje, la foto actual y un evolutivo, es decir, vemos realmente si nuestros empleados tienen firmado el código ético, porque si no lo tienen firmado, pues lo debemos de firmar. ¿Sabéis si nuestros riesgos están dentro del umbral de riesgos en porcentaje o no? Si los controles se están realizando o no. Si la formación que hemos dado se está efectuando o no se está efectuando. Si los planes de mitigación se están implementando o no. Es decir, al final hay una serie de medidores, ¿vale? Que lo podemos aplicar también a otras metodologías. O sea, aquí os dejo también un tema de observatorio compliance donde podemos también generar o medir cuál es el grado de cumplimiento de la organización, ¿vale? Podemos estar hablando horas y horas y horas, ¿vale? Pero un poco el resumen sería ese, sería al final explicar un poquito la metodología, explicar para que veáis exactamente para qué sirve ese mapa de riesgos. Aquí tenéis mi correo electrónico. Quedaos con la foto del principio, ¿no? Esto, ¿no? Que es un mapa de riesgos. Imaginaos esto en vuestra organización, ¿no? Y de lo que os puede realmente servir, ¿no? Tener esto de una manera viva. Una vez implementado, poder gestionar vuestros riesgos de una manera pues mucho más eficaz, más eficiente y que os va a ayudar no solo para prevenir los riesgos, sino también para mejorar los procesos internos de la organización, profesionalizar la organización y realmente dotar de una cultura, ¿no? De una cultura ética que yo creo que en el mundo que estamos, yo creo que está sobre todo muy valorada por el consumidor final, ¿no? Al final estamos hablando de muchas cosas, ¿no? De temas quizá de imagen, reputación, sostenibilidad, ¿no? Muchísimas cosas que van asociadas, ¿no? Quizá a todo esto. Entonces no os quedéis solamente con el código penal, que es súper importante, quiero decir, tener esos mapas de riesgos para controlar el tema penal, pero también hay quizá pues una parte adicional, ¿no? Que nos aporta la implementación de estos sistemas de gestión. Pues por mi parte, Itziar, creo que estoy en tiempo. Muchísimas gracias, Albert, por tu exposición y por aterrizar, ¿no? Cómo vas a hacer esa detección de riesgos, ¿no? Ir más allá, ¿no? La importancia de esta cultura ética, ¿no? Y de intentar pues, ir más allá de lo que sería pues, el tema más penal. A continuación, dar la palabra al señor Josep Fígols, socio director de Corresol, quien nos pondrá al día de la directiva Whistleblowing del canal de denuncias, directiva que está en periodo de transposición, entró parcialmente en vigor el pasado 17 de diciembre y como gran novedad o cambio que yo creo que impactará de forma muy directa a las organizaciones, ¿no? Establece la obligación de todas aquellas organizaciones con plantillas superiores a 50 personas de tener un canal de denuncias. Pues bueno, doy la palabra a Josep, que nos pondrá la directiva y la importancia de tener este canal de denuncias. Muchísimas gracias, Itziar. Gracias a PIMEC por invitarme a este acto. He de felicitar, solo al empezar, a mis predecesores, Miquel, Albert, brillantes. Un lujo, un honor estar aquí con vosotros. Y sin más dilación, lo que voy a hacer es compartir pantalla. Vamos a ver. Y espero que se vea bien y se escuche bien. ¿Vale? Y os hablaré
como dice el título de la directiva Whistleblowing y canal de denuncias, porque la directiva Whistleblowing ha sido lo que ha puesto al canal de denuncias en los titulares, en el candelero. Pero ya Miquel lo ha adelantado con el tema del Código Penal 2015, pero es que no hacía falta que llegara ni tan siquiera la nueva ley orgánica. Mucho antes, en determinados ámbitos, o si me permitís, en todos los ámbitos, ya era requerido, incluso en España, la existencia de canales de denuncia en las organizaciones. No hablo de los canales de denuncias, esas bocas que existían en la República Veneciana, no hablo de los predecesores que tenemos en el mundo anglosajón, no, hablo de España. En España, desde el 2007, hay la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, y ya se especifica que todas las empresas, aquí de nuevo, independientemente del tamaño, han de habilitar procedimientos específicos para poder alertar de situaciones de potencial casos de acoso sexual o por razón de sexo. Otro tema del que se habla más son los planes de igualdad. De hecho, son efectivos en España para empresas de más de 50 trabajadores, trabajadoras desde el 7 de marzo. Y se dice específicamente que se han de habilitar de nuevo procedimientos específicos para posibles denuncias de irregularidades al respecto. Pero además, desde el 2018 existe la Ley Orgánica de Prevención de Blanqueo de Capitales que obliga a empresas de determinados sectores, obviamente entidades financieras, pero otras que os sorprenderíais, probablemente los que estáis dentro de esos sectores lo conocéis bien, notarios, fundaciones, casinos, etcétera, etcétera, hay una larga lista, independientemente del tamaño, ya están obligadas a disponer de canales de denuncia. ¿Vale? Por lo tanto, no hacía falta que llegara la directiva Whistleblowing para hablar de ello. Pero llegó la directiva Whistleblowing y la directiva Whistleblowing, de hecho, y voy a explicar un poco de historia para ser conscientes de qué estamos hablando. La directiva Whistleblowing es una directiva europea, se la denomina Whistleblowing de protección a los alertadores, la 2019-1937, y tiene dos objetivos principales. Uno, el segundo, por el que se conoce, es proteger a los alertadores. Pero de hecho tiene uno que es el principal, que es combatir el fraude interno y externo de las empresas. Y ese es lo que pretendía la Unión Europea, lo que pretende la Unión Europea. ¿Y por qué mezclar ambas cosas? Pues muy sencillo. Resulta que, y hay datos que demuestran que de promedio el 5% de la facturación de las empresas se pierde por fraude interno. ¿Vale? Y eso afecta, por ejemplo, a la Unión Europea en las ayudas que da a los países miembros. Por eso la Unión Europea actúa, pero también os afecta a vosotros, independientemente del tamaño, de promedio el 5% lo perdéis por fraude interno. Hay un informe que yo os recomiendo, que es el Report to the Nations, que lo emite la ACFE anualmente y justo hace unas semanas ha emitido el del 2022. ¿Vale? Entonces, allí se dice 5% de promedio, pero resulta que la manera más eficiente para detectar ese fraude interno y combatirlo es mediante lo que ellos dicen los tips, las alertas. Ojo, ya vamos por el buen camino. Por lo tanto, si tenemos en nuestra organización un sistema de tip de alerta, el fraude disminuye. ¿Por qué? Porque lo detecto antes, porque lo detecto como mínimo, o simplemente porque al existir el sistema, los malos, entre comillas, ya no actúan. ¿Vale? Pero tenemos una tercera derivada. Y la tercera derivada, de nuevo me remito a informes, hay el de la ETFI, de la Ethics and Compliance Institute, donde nos dice que lamentablemente lo hace por continentes y por países, y aparece específicamente España entre ellos, más del 50%, y es una cifra bastante superior, más del 50% de las personas que alertan de situaciones de conflictos, de situaciones irregulares en sus organizaciones, y nos pueden venir nombres a la mente relacionados con partidos políticos, son sometidas a represalia. Por lo tanto, lo que dice la Unión Europea, dice, oiga, para proteger a estos alertadores es la mejor manera de poder combatir el fraude, y eso es lo que hace la directiva. Y zasca, ya tenemos aquí la directiva que surgió en el 2019, se publicó, podéis acceder todos a ella, y le dijo a los Estados miembros de la Unión Europea, Estados miembros, tenéis 2 años para transponer la directiva y ponerla en marcha en vuestros países. Tic-tac, tic-tac. ¿Qué ha ocurrido en España?
17 de diciembre de 2021, 2 años, y no se ha transpuesto la directiva. Doy fe, no obstante, de que ha habido un proceso de estudio de lo mismo. Personalmente he participado en una sesión de ello, pero llegó la fecha límite y no se ha transpuesto la directiva. Por lo tanto, ahora, ojo, porque la directiva está en vigor. Si miráis literatura os podéis encontrar con que bueno, hay un poco de situación inestable, pero la directiva está en vigor. Afortunadamente, desde el 4 de marzo, es decir, hace mes y medio, se ha publicado en España un anteproyecto de ley que es la idea de transposición de esta directiva. Transposición que todos esperamos se produzca aproximadamente en verano del 2022. Por lo tanto, y eso es importante, modificando ligeramente el título, en lugar de hablar de canales de denuncia y la directiva, me voy a referir esencialmente al anteproyecto de ley. El anteproyecto de ley, porque, y eso es una buena noticia, recoge la gran mayoría de las ideas, de las propuestas que estaban en la directiva, por lo tanto cambia poco. Va más allá en algunos puntos, en algunos de manera muy buena para las personas, para los trabajadores y también para vosotros, para las empresas, sois personas. Y en otros yo creo que patina, también lo comentaré. Pero bueno, estamos a tiempo de que en este plazo de tiempo donde se tiene que aprobar en el Congreso, etcétera, se lleve a cabo pues estas modificaciones. Vamos a ver, hasta ahora cuando hablamos de canales de denuncia, si digo canal de denuncia, todos nos entendemos. Personalmente no me gusta la palabra, creo que a muchos de vosotros tampoco, porque un canal de denuncias no solo sirve para denuncias, sirve para otras cosas, ¿vale? Relacionadas o similares a la denuncia, pero no es una denuncia penal. Por lo tanto, a veces se utiliza el sinónimo de canal ético, me gusta mucho más. Canal de alertas es el que se utiliza en Francia, whistleblowing es el que se utiliza en el mundo anglosajón, y mira por dónde. Ahora en el anteproyecto nos aparece una nueva palabra, bueno, de hecho 4 palabras, un concepto, y le denominan sistema interno de información. Cuando veáis sistema interno de información, se están refiriendo a canal interno de denuncias. De tal manera que cuando yo hable ahora en la presentación, iré mezclando conceptos, ¿vale? Pero yo prefiero, para que nos entendamos todos, canales internos de denuncia. Muy bien, pues en el anteproyecto de ley que aún no se ha aprobado, lo que tenemos encima de la mesa, pero que probablemente será más o menos lo que se acabe aprobando. Lo primero, importante, ¿quién está sujeto a esta ley? A nivel de vosotros, empresas, importante, las de más de 50 trabajadores. En la directiva se decía que las que estaban entre 50 y 250 podrían tener 2 años para llevarlo a cabo. Aquí esto cambia radicalmente, luego lo mencionaré un poco más en detalle, pero habla de las empresas de más de 50 trabajadores. Y a nivel de las administraciones públicas, habla de todas las administraciones públicas. Como entiendo que la mayoría de los que me estáis escuchando pertenecéis a empresas, no hablaré de entidades públicas, salvo pequeñas referencias. Me centraré en el entorno de trabajo. Y bien, ¿qué es lo que tienen que tener referido a los canales internos de denuncia? Pues más o menos lo que ya se decía en la directiva. Es decir, canales internos que sean seguros y preserven la confidencialidad, no cualquiera puede acceder a esa información, se proporciona un acuse de recibo como máximo en 7 días, permitan la comunicación con el denunciante. Un punto que es muy importante, había gente que decía, ¿saldrá o no saldrá? Nosotros que conocemos el entorno reforzamos de que salga y estamos muy contentos de que salga porque es bueno. El hecho de que la denuncia pueda ser anónima, os lo digo, en la práctica favorece que aquella persona que quiere comunicar algo se atreva a hacerlo y gracias a eso la empresa lo conoce cuanto antes. Pues bien, el anteproyecto nos dice que se permite la denuncia anónima. Y hay una pequeña modificación, es que siempre se dice, oye, que cuando recibas esta alerta no te estés de manera indefinida haciendo la investigación y lo que se dice es, oye, se recomienda 3 meses y como mucho este periodo de investigación se puede alargar 3 meses más. ¿Vale? Por cierto, en el anteproyecto se hace referencia también a que se está sujeto al Reglamento General de Protección de Datos y obviamente a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Y eso es muy relevante. Es muy relevante porque aquí lo que tenemos es un artículo 24 que nos da una serie de características y que ya nos quita de en medio de, oye, es que con un correo electrónico tengo suficiente. No, un correo electrónico puede formar parte de, pero no es suficiente para ser un canal de denuncias. ¿Por qué? Porque independientemente de para qué lo esté yo utilizando,
el canal de denuncias, como aquí se dice, debe garantizar la confidencialidad, pueden ser anónimos, el acceso a los datos de denuncia está limitado y una cosa tan específica, aquí se moja, de transcurridos 3 meses deben eliminarse los datos personales. Esto con una herramienta adecuada es súper sencillo, ¿vale? Con las herramientas genéricas, pues ya no, ¿vale? Por lo tanto, los datos se han de introducir luego en las herramientas que estamos especializadas en canales de denuncia. Os muestro ahora aquí lo que hablaba de la temporalidad. Vamos a suponer de que la ley se aprueba, digamos, en verano del 22. Pues bien, las empresas de más de 250 trabajadores, 250 o más, las que no son pymes, van a disponer de 3 meses para disponer de este canal interno de denuncias, del sistema interno de información. Y las que tienen menos de 250 trabajadores y más de 50, pues aquí es curioso porque da la fecha concreta del 1 de enero del 2023. Por lo tanto, no pueden retardar demasiado en aprobar la ley reguladora, no tengamos la paradoja de que las de 250 más trabajadores lo tengan que tener con posterioridad, ¿vale? Por tanto, pensar, y eso es importante, de que esta obligatoriedad se quiere incluir dentro de este año. Y estamos hablando siempre de obligatoriedad. Luego ya hablaré de que esto no me gusta porque hay toda una serie de ventajas, etcétera, etcétera. Pero en fin, vamos a ceñirnos a lo que nos dice ahora el anteproyecto de ley. Siguiendo con algo que ha dicho Miquel cuando ha hablado de los sistemas de compliance penal, de la responsabilidad, de la importancia de que el órgano de administración es quien tiene la responsabilidad, pues aquí se especifica que es exactamente lo mismo. El órgano de administración es el responsable de la implantación, pero para llevarlo a cabo, cada organización, cada empresa, el órgano de administración de la misma ha de nombrar a una persona responsable y le denominan responsable del sistema. ¿Vale? Esa persona es la que tiene que llevar de manera independiente, autónoma, lo vas leyendo y dices, caramba, esto es el compliance officer. Pues efectivamente, en el anteproyecto lo que se dice es que si la organización dispone de un compliance officer, de manera natural, esta es la figura y de hecho no le añade responsabilidades posteriores. Si no la hay, tiene que ser alguien directivo, etcétera, etcétera, pero que cumpla con estos requerimientos. Y por último, se especifica de que si no lo tuviera, la organización, la empresa, ha de nombrar a un delegado de protección de datos. La mayoría ya lo tenéis, ¿vale? Pero se especifica de que así sea. Muy bien, y el anteproyecto, ¿cuál es el ámbito de aplicación? ¿De qué informaciones está hablando? Pues aquí es donde personalmente y además por muchos contactos que he ido hablando del tema, yo creo que de momento el anteproyecto, al igual que la directiva, un poco barre para casa, piensa en ella misma, piensa en la administración. Nos dice que el ámbito de aplicación es infracciones que afectan al derecho de la Unión Europea. Yo creo que también Miquel ha hablado un poco de ello, bastante de ello. Aquí tenéis el listado. Y de hecho que afecten a los estados financieros de la Unión Europea, que incidan en el mercado interior. Y por último, y de manera muy clara, muy contundente, lo que dice es que el ámbito de aplicación sean acciones o omisiones constitutivas de infracción penal o administrativa grave, patatín, patatán, que afecten o menoscaben directamente el interés general. Oiga, y si hay una situación de conflicto, de fraude, que me está afectando a la empresa porque me está sangrando no sé qué proveedor, no sé qué trabajador, hay un caso de acoso que está produciendo una situación gravísima en una persona, etcétera, etcétera. Esto es interés de la empresa y por lo tanto no está afectado. Bueno, digamos que este es uno de los puntos donde espero que en el redactado final que se apruebe esto quede más claro, ¿vale? Pero no exime para que luego en las aplicaciones que hagamos de manera concreta en nuestras empresas tengamos en cuenta estas situaciones que acabo de mencionar, ¿vale? Estamos hablando de que es una ley de protección del informante y cuando decimos protección, lo que se dice es de que no pueden haber represalia contra las personas que han informado. Me permito señalar que es muy interesante, lo que dice es de que también las personas que son mencionadas en esa información, las personas investigadas van a gozar de la misma protección que la establecida para los informantes, ¿vale? Las dos van a estar al mismo nivel. Esto es un tema interesante. Luego lo que se da también es la posibilidad de que una persona informe de que es ella la que está, digamos, es la persona investigada porque es la culpable, pero se autoinculpa con el fin de someterse a un proceso de clemencia. Eso está incluido, pero bueno, yo creo que esos son detalles que ahora no corresponden.
Sí que creo que es mucho más interesante para vosotros esta slide que se va a ir rellenando. Lo que nos dice el anteproyecto es que cada empresa, cada organización, como hemos dicho, de más de 50 trabajadores, por cierto, y si tengo menos de 50, que no puedo, claro, es optativo, eso lo dice el anteproyecto, ¿vale? Lo que va a obligar es a las de más de 50, salvo que se cambie, porque antes se oía de que podía incluir a las de más de 25. En el anteproyecto dice más de 50, ¿vale? Pero si alguien de menos lo quiere hacer, fantástico, bienvenido sea. Bueno, pues estas empresas han de tener, y las personas, los trabajadores, los proveedores, la gente relacionada con la organización, debe informar a dicha empresa a través del sistema de información interno. Pero se crea en el anteproyecto lo que se denomina la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que dispondrá de un canal al que cualquier persona podrá acceder y podrá alertar. Y al mismo tiempo se da validez a los canales, a las autoridades autonómicas ya existentes, como la Oficina Antifrau de Cataluña, la Agencia Valenciana Antifrau, etcétera, en otras comunidades. ¿Eso es un tema que estaba en duda? No, se mantienen, se les da potestad dentro del escenario, y lo que se dice es, oiga, si usted como persona ha denunciado a su organización y no le han hecho caso, puede ir arriba y entonces lo denuncia a la autoridad independiente o a la autoridad de su comunidad autónoma. Yo hago una pregunta. Si vosotros tenéis un incumplimiento, si vosotros tenéis una situación, un fraude, ¿qué preferís? ¿Enteraros vosotros antes, internamente y cuanto antes y poder actuar? ¿O que la información la recibáis porque de pronto os llega un requerimiento de la autoridad independiente de la protección del informante o de la autoridad autonómica? Yo creo que es mucho mejor lo primero. Pero en el anteproyecto además se da valor a la revelación pública, comunicación, a medios de comunicación, etcétera, etcétera. De nuevo, se pone como tercera opción, es decir, si usted ha ido al sistema de información, si usted ha ido a los canales externos de las administraciones y no le han hecho caso, puede ir a revelación pública, se atiende digamos, a las consecuencias y por lo tanto se ha de suponer que lo que usted está diciendo pues, se especifica, es grave, afecta a la seguridad, etcétera, etcétera. De nuevo, ¿qué es preferible? De que si yo tengo un problema lo sepa yo cuanto antes y pueda actuar internamente, o que esto se revele públicamente. De nuevo, yo creo que es mucho mejor conseguir que las informaciones nos lleguen primero. Otro punto que aparece, yo diría este ha sorprendido, es el rigor de las sanciones. Estamos hablando de que se menciona de que la sanción para la persona jurídica, para las empresas, puede llegar al 1.000.000 de euros. ¿Vale? Como decía antes Miquel, bueno, pues quizá el importe no es lo más importante. Bueno, 1.000.000 de euros pica. Y además puede haber, lo que yo digo, exposición pública de estas sanciones. Va a haber administración pública, puede haber prohibiciones de obtener subvenciones, de contratar con el sector público durante varios años, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que aparece en el anteproyecto de régimen sancionador, ojo, porque pica. ¿Vale? Por lo tanto, lo que nos encontramos a día de hoy es un anteproyecto, insisto, anteproyecto pendiente de que sea aprobado en el Parlamento, pero que va a suceder en este trimestre, donde, bueno, por un lado está claro de que el canal, el sistema interno de información es ser confidencial, seguro, cumplir con los requerimientos de protección de datos, incluye el anonimato, lo pongo de manera específica para que se vea, pero en el redactado, es un redactado, en mi opinión y en la de mucha gente, demasiado pensado para la propia administración. Y he puesto aquí el número 17 porque simplemente puse buscar interés general en el anteproyecto y está mencionado 17 veces, es decir, insisten. Bueno, ante este hecho lo que creemos es que, por el contrario, esto puede ser una oportunidad. ¿Por qué? Porque efectivamente lo tenemos aquí en el ángulo izquierdo, tenemos la transposición de la directiva, la ley de protección de los informantes. Tenemos en el lado derecho la ley de igualdad, protocolo de acoso, que tenemos situaciones en las cuales se recomienda, se obliga a disponer de un canal de denuncias. Tenemos, lo digo en la parte inferior, y muchas veces yo no soy muy amante de las normas ISO, disculpadme, cada uno tiene sus filias y sus fobias, pero es que esta me gusta. La ISO 37002 la encuentro muy detallada, muy realista.
¿vale? Entra en detalles que me parecen mucho más relevantes que algunos que se incluyen en lo que es la transposición de la directiva. Y de verdad que las recomiendo si tenéis oportunidad y aplicarlo en el entorno. ¿Por qué? Porque más que tener un canal de denuncias como una herramienta represora, estoy convencido que nuestros clientes, empresas con las cuales colaboramos, lo que nos dicen es que un canal ético, un canal de alertas, un canal de denuncias, un sistema interno de información es una herramienta fantástica de compliance, de ética, de lucha contra el fraude, de escucha interna, de mejora del entorno de trabajo, mejora interna, de mejora de la reputación externa. Yo doy visibilidad de que yo escucho a mis clientes, escucho a mis proveedores. Realmente es una oportunidad. Por lo tanto, si en lugar de ese esquema inicial que os he dicho, lo ampliamos, lo hacemos fácil de usar. Importante de nuevo. Lo sé, lo conozco, he hablado con muchas entidades, con muchas personas que me dicen, pero Josep, ahora vamos a poner un canal de alertas, nos van a llenar, si lo hacemos además fácil de utilizar, nos van a llenar aquí de alertas. Tranquilos, no pasa, no pasa. Y si pasa en algún sitio lo vamos a analizar a ver qué es lo que está ocurriendo, pero no pasa. ¿Por qué? Porque antes de utilizar el canal de denuncias, la gente se lo piensa 2 veces. Hay otras maneras de actuar, etcétera, etcétera. Pero es importante que sea fácil para que cuando hay una situación que realmente se tiene que conocer, se conozca y cuanto antes. Fácil, tanto para el informante como el receptor. Creo, insisto, el punto inferior de que es un elemento reputacional importante, pero el elemento clave para mí es no disponer de un conjunto de setas de canales de denuncia. Tener el canal de denuncia de fraudes, tener el canal de denuncia de acoso, tener el canal de denuncia de PRL, tener el canal de denuncia que sea estrictamente acorde con el anteproyecto o la ley que finalmente se aprueba. Creo que tiene mucho sentido como empresa hacer una apuesta de tener un canal corporativo, canal interno de denuncias, canal de escucha activa, como le queráis llamar, donde de acuerdo, por supuesto, y ahí me gusta, por lo tanto, insisto en ello, el ISO 37002, cuando recepciono yo hago un triaje, como cuando vamos al hospital. Entonces a mí me llega algo que realmente tiene sentido, pues inicio todo el proceso de gestión, investigación, etcétera. Si me llega algo que realmente no tiene sentido, respondo, oiga, esto no es por este canal, hable usted con su superior, con su equipo, comuníquelo de otro modo, etcétera, etcétera. Pero es muy importante porque la experiencia nos demuestra que detrás, por ejemplo, de una petición de información, que necesariamente esto no entra por un canal de denuncias, como estamos diciendo en el anteproyecto, pero detrás de una petición de información se puede extraer que en el fondo lo que existe es un posible incumplimiento, que nos llega una petición de información. O si nos llegan requerimientos, preguntas acerca de un determinado tema, lo que podemos nosotros como directivos de la organización es decidir, oye, que estamos viendo que hay mucho interés en nuestros equipos referentes a este tema y por lo tanto vamos a hacer una formación específica para ello. Y insisto en el tema del fraude, es que solo que se detecte, solo que se evite una parte de ese 5%, es que no es que tengáis pagado el canal de denuncias, es que, bueno, todos son ventajas. Por lo tanto, a mí lo que me gustaría es concluir con una visión optimista de que dejáramos de pensar lado izquierdo las empresas de esto de los canales, ahora vaya rollo, más obligaciones, más gastos, más recursos, más canales, y por otro lado, porque es así, sabemos que es así, que los trabajadores y las trabajadoras lo que piensan es no me fío, me parece complicado, aunque sea anónimo, no me fío. Y que pasemos a un escenario mucho más realista, yo creo que nos interesa a todos en este movimiento que estamos haciendo en las empresas, en nuestra sociedad, donde la organización vea los canales de denuncia, los sistemas internos de información, todo el proceso de compliance, etcétera, etcétera, como una posibilidad de reducción de fraude, realmente como una inversión, una posibilidad de retención de talento, de productividad, de reputación, y que los trabajadores, las trabajadoras digan, oye, me fío, me siento orgulloso de formar parte de esta organización y me atrevo a dar el paso. Y cuando informo, cuando comunico, realmente es una ventaja para mí, para mis compañeros, para mis compañeras, para mi organización. Y lo dejo aquí. En todo caso, a continuación, en las preguntas-respuestas, pues con mucho gusto entraré en más detalles. Gracias. Muchas gracias, Josep.
por tu exposición. Creo que ha sido muy clarificadora y nos ha puesto, ¿no?, en el punto en el cual nos encontramos actualmente con este anteproyecto, que esperemos que en breve sea aprobado y ya entre en vigor en lo relativo a los canales de denuncia. A continuación, daríamos el paso para aclarar esas dudas que nos habéis comunicado. Me gustaría decir, lo primero de todo, que las presentaciones se enviarán y las tendréis. Las presentaciones de los 3 ponentes que han compartido, pues se os enviarán al correo electrónico que pusisteis cuando hicisteis el registro de la sesión de hoy. La primera pregunta que me gustaría compartir, y creo que sería Miquel la persona indicada para darnos respuesta, sería ¿qué tipos de modelos de prevención de delitos son los más recomendables en la práctica? ¿Puede ser un simple Excel con una matriz de riesgos penales, delitos y controllers? Que nos plantean, pues, cuál sería el modelo, ¿no?, que se debería de seguir, el modelo ideal. Muy interesante porque no tiene una respuesta única, ¿no? En primer lugar, el modelo tiene que ser proporcionado. ¿Y proporcionado a qué? Al tamaño de la empresa y a los recursos de la empresa. Es decir, no podemos pretender que una empresa pequeña o una empresa mediana tenga los mismos recursos para desarrollar sus productos, ¿no? Pues tampoco para desarrollar su compliance. Ahora bien, sí que se requiere unos mínimos indispensables. En cualquier caso, una matriz de riesgos es un mínimo indispensable, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tengo que prevenir cosas, primero tengo que saber dónde me pueden ocurrir estas cosas. Y eso me lo da el mapeo de riesgos. O sea, no podríamos articular una idea, un relato de tener un compliance sin tener un mapa de riesgos. De hecho, hay muchas empresas que me dicen, no, tengo un código ético, ya, pero es que tener un código ético y no tener un mapa de riesgos puede llegar a ser contradictorio, porque el código ético se hace en función a unos riesgos que previamente has identificado. Por tanto, sí o sí el mapa de riesgos tiene que existir. Ahora, ¿es indispensable, pero ¿es suficiente? No. El compliance necesita que ese mapa de riesgos se traduzca o tenga reflejo en una serie de medidas operativas. Es decir, el papel no lo aguanta todo. Yo puedo tener un magnífico mapa de riesgos, como ha explicado Albert, pero al final eso no acaba convirtiéndose en ninguna medida concreta, no se llevan a cabo ningún tipo de actuaciones en ese riesgo y demás. Por tanto, lo que sí que hay que hacer es que hay que pasar del mapa de riesgos a la realidad y construir ese compliance. O sea, el mapa de riesgo al final sería como los planos de la casa. Yo quiero vivir en una casa, no en unos planos, ¿vale? Entonces yo tengo el mapa de riesgos, eso es una casa muy bien diseñada, con los mejores arquitectos, pero eso se tiene que traducir en algo, en una casa. Entonces, ¿en cómo se traduce? Pues mira, pues nombrando un compliance officer, una persona que supervise, que impulse, más que supervise, en un primer estadio es que impulse, que diga, oye, equipo, venga, que tenemos que entrenar, va, tenemos que hacer una formación con Josep o con Itziar o con quien sea, con Albert, sobre el canal de denuncias o sobre... Esto es traducirse, entonces, un compliance officer y, sobre todo, un código ético bien realizado y, como ya hemos mapeado, tener en cuenta los principales riesgos para establecer las primeras políticas y protocolos de control de esos riesgos. Con eso, creo que empezaría el órgano de administración y la empresa a tener un relato de tengo un compliance, lo estoy llevando a cabo y lo voy mejorando con el tiempo. Yo llevo casi ya 11 años en esto del compliance. Al final, yo siempre digo una frase muy catalana que es val més poc i bo que no fer res. Es decir, eso es un tema como la lluvia inglesa, que tú ves esos prados y no ves una lluvia tropical. Es mejor una lluvia fina que vaya calando con el tiempo que no una tempesta, una tormenta tropical que al final lo único que hace es ser muy estética y que aquí llueve mucho, pero en realidad no es efectiva. Por tanto, es sostenido en el tiempo una cultura de compliance como mínimo es de 3 a 5 años para empezar a jugar sin mirarnos el balón, tocar el balón como hacen los buenos equipos de fútbol y ya no nos miramos. Esto como mínimo lleva de 3 a 5 años. Y quiero acabar con una cosa, Itziar. Yo nunca me llegué a pensar que el compliance entraría no por el Código Penal, está entrando por la cadena de suministro. ¿Qué está pasando? Que las grandes compañías ya llevan como mínimo 6 años de madurez y una cultura se crea en 5 años, 3-5 años. ¿Qué están haciendo estas de aquí? Estas de aquí están mirando para abajo y están diciendo, oiga, que a mí me exige mi compliance controlar mis proveedores, controlar mis distribuidores y controlar a nivel de compliance me refiero
a mi cadena de suministro. O se ponen ustedes las pilas o muy mal. Y acabo con una anécdota que me hizo mucho daño, porque a ver, tampoco quiero dramatizar, me jorobó un poco una empresa que me iba persiguiendo, ¿vale? Y a los compañeros que se dedican al mundo profesional, era una micropyme, una pyme, y parecía que una gran compañía de un gran sector automoción les pedía en un checklist de cadena de suministro que tuvieran mínimamente un mapeo de riesgos y algo de compliance. Me llaman urgentemente, lo necesito para el lunes. Era un viernes como hoy. Y nosotros decimos, bueno, lo hacemos, pero ten en cuenta que no será maduro. Total, ¿qué consiguió? Que en lugar de pedirle el mapa de riesgos y tal, oye, que me han pedido solo un código ético. Y lo he cogido de internet, me lo he bajado y se lo he pasado. Digo, bueno, pues eso está muy bien porque ya has matado el golpe, pero si quieres te hacemos una propuesta de servicios para prolongar el... ya no lo necesito, da igual. Claro, ¿qué te está diciendo esa empresa? Yo lo que quiero es que la cadena de suministro la engañe una vez. A la segunda le van a pedir el mapa, pero es que más le van a pedir el mapa, le van a pedir una mínima cultura de cumplimiento. Y cada vez va a ir a más. Cuanto antes empieces, vale, POC y VO, que no hacer nada y pensar, como hacen los niños, que esto no me va a pasar a mí. Yo lo siento mucho, pero la cadena de suministro está apretando las tuercas y cada vez más. Gracias, Itziar. Muchas gracias. Esto que transmitía ahora Miquel es así y lo sabemos aquí en PIMEC, ¿no? De muchas empresas que nos llamáis. Mi cliente, mi proveedor me está exigiendo tener un buen programa de cumplimiento, si no, no puedo seguir trabajando con ellos, no puedo seguir colaborando. Y bueno, pues de aquí, ¿no? la necesidad que está surgiendo, ¿no? De adaptar el compliance y adaptar desde PIMEC, ¿no? Servicios para ayudaros a tener un buen programa de cumplimiento dentro de vuestras organizaciones. Ahora Miquel ha hecho una experiencia que yo lo podría trasladar a los planes de igualdad, ¿no? Los planes de igualdad se verían haciendo un copy-paste hasta que ha llegado un registro que hace un control de dichos planes de igualdad. Y aquí se ha acabado el copiar planes de acción porque si no, no se registran porque han de tener unos requisitos, ¿no? Pues al final las cosas han de hacer bien y yo es lo que digo, no nos han de ver como una obligación más, sino se ha de creer en lo que uno está haciendo, ¿no? De que eso va a ser útil, va a producir un cambio en la organización y nos va a ayudar a mejorar, ¿no? Al final el compliance, como ha dicho Josep, ¿no? Hablando del canal de denuncias, es una herramienta fantástica para luchar contra el fraude, pero también de mejora interna y externa. Y nos lo hemos de creer. Y es muy importante que os lo creáis cuando lo hagáis para dar esta visión y este enfoque de que estáis trabajando para mejorar la manera de hacer de la organización. La siguiente pregunta, Josep, te la dirigiría a ti, ¿no? Que es si tenemos información, si tenéis información de cómo lo han enfocado otros países ¿no? de la Unión Europea, los canales de denuncia, si lo han puesto en práctica, bueno, siempre ayuda, ¿no? Saber qué han hecho en otros países. Josep. Vale. Bueno, con la información de que dispongo, yo diría de que existen 3-4 divisiones. Una, la de los países que han cumplido, los que han sido bons nens, bones nenes. Y creo, si no me equivoco, es que son Malta, Suecia y Portugal. Esto ya parece que está hablando aquí de la Eurocopa. Entonces, Malta y Suecia y Portugal creo que han hecho la transposición dentro de este término de 2 años. Y la han hecho muy en la línea de lo que estaba diciendo la directiva. ¿Vale? Estos son los 3, pero hay 27 países. Entonces, ¿qué pasa con los otros 24? Allí, de nuevo, las informaciones que tengo es que tenemos 2 niveles de países con respecto al tema de canales de denuncia. Es que hay países en los cuales su legislación ya es cercana o casi va más allá de lo que decía la directiva. Países de la órbita más anglosajona, etcétera, etcétera, ya disponen de una reglamentación anterior a la directiva, por lo cual se lo han tomado con calma para hacer la transposición porque ellos de alguna manera ya disponen de esta información. Luego estamos los otros, y los otros eran los que estábamos más alejados, aunque ya has visto que he insistido de que hay ámbitos en los cuales había este requerimiento, etcétera, etcétera. Pero a nivel de cultura, a nivel general, pues estamos más alejados. Y bueno, allí nosotros somos los que ahora estamos con este anteproyecto. Sí que hay un matiz y quiero hacer una referencia porque cuando se habla de la directiva parece que el titular es el tema del anonimato. ¿Vale? Entonces, quizá, no sé si esto formaría parte de la pregunta o no, pero sí quiero decir de que el anonimato se va a incluir en la mayoría de los países, pero creo que en no todos. Es decir, hay países, y por lo que he podido hablar con gente de los mismos, donde por razones
culturales, históricas, herencia de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, hay un cierto temor a la comunicación anónima y por lo tanto allí son más cuidadosos con este tema. Por lo tanto, no se sabe si en algún país donde esto afectó muchísimo, pues se va a aceptar o no. En el resto de países, y en el anteproyecto lo tenemos clarísimo en negrita, el anonimato se acepta. Muchísimas gracias, Josep. Otra pregunta, ¿no?, relativa a los canales de denuncia. Si implementar directamente la ISO 37002 sería una manera de afrontar y cumplir los requisitos legales asociados al canal de denuncia. ¿Qué opináis? Si queréis hacer cada uno. ¿Queréis? Josep, ¿tú mismo? Sí, vamos a ver. Digamos que hay dos niveles. La ISO es lo que te da son unas normas de buen uso, ¿vale? Unas recomendaciones, etcétera, etcétera, pero no te entra en el detalle. Por ejemplo, no te dice que el órgano de administración es quien ha de, por contra, cuando te dice quién ha de estar involucrado, te recomienda de que estés recursos humanos, etcétera, etcétera, mientras que la ley te dice que recursos humanos solo puede entrar. Personalmente, insisto, la ISO 37002 me gusta mucho y yo recomendaría que se utilizara al máximo a la hora de implantarlo. Y no olvidarnos ninguna letra pequeña para que luego no nos pille el todo, ¿vale? Es decir, leer lo que nos obliga la ley que finalmente se aprueba, pero muy probablemente con la ISO 37002 iremos más allá, sin lugar a dudas. Miquel, Albert, si queréis hacer alguna aportación. Bueno, al final, todo lo que sea basarse en estándares internacionales, ¿no?, que al final son las ISOs, ¿no?, son estándares internacionales que recogen las mejores prácticas de diversos sitios, ¿no?, por profesionales, y lo documentan a través de un estándar. Pues todo lo que sea apoyarnos en estándares, pues está bien, ¿no?, sin necesidad de que luego tengamos la obligación de certificarnos en esta norma, pero simplemente cogerlo como marco de referencia, y al final son estándares que están muy bien trabajados. Sí que es verdad que para mí las ISOs, bueno, cuando te las lees son un poco coñazo, porque al final toda la parte inicial es igual, pero la parte de los anexos suele estar bastante bien, con lo cual al final, bueno, darle una lectura y que nos sirva de apoyo, yo creo que es un buen ejercicio. Muchas gracias, Albert. Miquel, no sé si quieres añadir. Nada, en este sentido, el deber de diligencia con unas mejores prácticas, estándares normativos, se aterriza más y la ISO 37002 es un buen elemento para poder acreditar ese nivel de cumplimiento, e incluso para pensar que el anteproyecto de ley establece un régimen sancionador, ¿vale? Quiero decir que te puede servir incluso para, como empresa, alegar que estás haciendo un cumplimiento en base a un estándar y que, por tanto, tu grado de culpabilidad o de falta de diligencia se pone bastante en entredicho, ¿eh? Es decir, que puede ayudar incluso para una defensa, ¿eh? Sí, sí. Muchísimas gracias, Miquel. Bueno, no hay más preguntas. Hasta aquí serían todas las preguntas que nos habéis trasladado. Si alguien le queda cualquier duda, pues estamos a vuestra disposición. Si no, pues iríamos cerrando la sesión de hoy, que espero que haya sido de gran utilidad. Me gustaría pues compartir con vosotros, ¿no?, que desde el Departamento Jurídico de PIMEC hemos elaborado y diseñado un servicio de compliance para acercar el compliance a la pequeña y mediana empresa, ¿no?, para cambiar este paradigma y poder pues hacer, ¿no?, que las pequeñas empresas también tengan el compliance y también crean en él. Y por ello pues hemos diseñado este servicio que creemos que se puede adaptar. Así que cualquier duda estamos a vuestra disposición. Antes de acabar, me gustaría pues destacar algunas ideas que se han lanzado a lo largo de esta mañana. Empezaría por Miquel, ¿no?, que hemos hecho todo lo posible, ¿no?, para que no nos metan un gol. ¿No? Siempre hablamos del concepto de la prevención, ¿no? La prevención al 100% yo siempre digo no existe, pero la prevención nos lleva a intentar evitar determinadas situaciones. Por ello nos hemos de hacer esta reflexión, esta pregunta, ¿no?, si hemos hecho todo lo posible. Y entonces tendremos la respuesta, ¿no?, de si estamos actuando como deberíamos o deberíamos realizar alguna actuación complementaria. También se ha dado mucha importancia, ¿no? El Código Penal es obligatorio para las empresas, ¿no? Hagámonos estas preguntas y cuando tengamos la respuesta probablemente veremos la importancia de implementar el compliance en las organizaciones. Albert, en relación con el mapeo de riesgos, nos ha hablado de una idea que a mí me parece muy interesante, ¿no? El sistema ha de ser proporcional al tamaño de la organización. A veces tendemos a ir a máximos y hemos de entender que hay que adoptar los programas de acuerdo con las estructuras de las organizaciones, ¿no? Y que no será lo mismo un mapeo de riesgos de una multinacional que de una pyme.
Por ello, la importancia, ¿no?, de adaptar, de hacer un sistema que sea proporcional. La cultura ética, ¿no?, la importancia que tiene hoy en día, ¿no?, tener una cultura ética para retener el talento, para tener compromiso de la plantilla, ¿no? Los resultados mejoran cuando tengo la plantilla comprometida, cuando la plantilla me sigue y cuando cree en el lugar donde está prestando servicios. Josep ha empezado con una idea que seguro que no nos ha dejado indiferentes a nadie, ¿no?, que es el 5%, o el promedio un 5% es lo que pierden las empresas debido al fraude interno. Ello nos tiene que hacer pensar, ¿no? ¿Estamos haciendo lo imposible para evitar este fraude? Pues las estadísticas lanzan este dato que creo que es muy importante, ¿no? Luego nos ha hablado de un nuevo concepto, ¿no?, que habla del anteproyecto de la transposición de la directiva, que es el sistema interno de información. Bueno, ya tenemos unos nuevos conceptos, ¿no?, canal de denuncia, canal de alerta. Pues bueno, que empecemos a interiorizar el sistema interno de información. Y para ir acabando, ha lanzado una idea que ya le he dicho, pero me gustaría acabar con ella, que el canal ético es una herramienta fantástica de lucha contra el fraude. Intentemos ver las cosas en positivo, cambiar esa mirada de una obligación tras otra obligación y de hacer las cosas porque creemos en ellas y porque creemos que realmente pueden revertir en nuestra manera de hacer y hacer una mejora interna y externa. Que al final, yo siempre digo, ¿no?, Miquel lanzaba, ¿no?, que hoy en día pues el compliance, las pymes lo están implementando muchas veces porque el cliente, el proveedor, lo está requiriendo. Pero es que indirectamente la implementación del compliance nos está haciendo mejorar a nivel interno, tener las plantillas más comprometidas, evitar fraude y evitar que las personas se sientan parte de una organización en la cual creen y en la cual tienen ganas de trabajar. Bueno, sin más, acabaríamos la sesión. Agradecer a Miquel, a Albert y a Josep sus intervenciones, han sido fantásticas. Estoy segura que no os han dejado indiferentes y os han ayudado a aumentar vuestros conocimientos. Y lo dicho al inicio, estamos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda y os haremos llegar las presentaciones. Sin más, pues hasta otra ocasión. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Adiós. Chao, feliz Sant Jordi.